Medidas electrónicas 1, clase sobre clasificación de los errores en las mediciones. Los errores provienen de diferentes fuentes y generalmente se clasifican en 3 categorías. Errores groseros son en general producidos por errores humanos, como una mala lectura de los instrumentos, ajuste incorrecto o mala aplicación de un método, así como los errores de cálculo. Errores sistemáticos se deben a fallas en los instrumentos como partes defectuosas o gastadas y también a problemas ambientales sobre el equipo. Por último, tenemos los errores aleatorios. Ocurren por causas que no se pueden establecer por situaciones fortuitas en los parámetros o en los sistemas de medición. Entre los ejemplos que podemos citar de errores groseros, uno de los más representativos es la transposición de números, es decir, el operario mide una tensión, por ejemplo, de 12,53 voltios y anota en su planilla como 12,35 voltios. Es una falla que no se puede resolver porque el operario no llega a percibir el error. En cambio, los errores sistemáticos se dividen en errores del instrumental y errores ambientales. Por ejemplo, uno de los errores típicos es la falta de calibración del instrumento. La manera, ¿sí?, de reducir o minimizar estos errores es realizando revisiones periódicas del instrumental y contrastándolo con otros de mayor calidad o precisión. Errores aleatorios. Con respecto a este tipo de errores, no tienen una razón aparente para que se produzca, como pueden ser los cambios del entorno donde se realiza la medición, y para resolver estas situaciones lo que se sugiere es aumentar el número de mediciones. Podemos decir, a modo de síntesis, que los errores groseros y los aleatorios no se pueden evitar y los errores sistemáticos se pueden corregir. Por lo tanto, la medición final quedaría expresada como el valor medido más una corrección por efecto de los errores sistemáticos, más o menos la incertidumbre. Los errores no se pueden evitar, pero sí lo lo que podemos hacer es tratar de minimizarlos. En la siguiente diapositiva se presentan algunos ejemplos como para que el alumno investigue en forma particular. Vamos a analizar un ejemplo muy común que es el error sistemático de inserción. Observemos en el esquema eléctrico dos resistencias que van a formar un divisor de tensión. El objetivo es medir la tensión sobre la resistencia R2. Recordemos que un voltímetro presenta una resistencia interna o impedancia normalmente elevada. En este caso, el resultado teórico de ese
esa medición sería el de 150 volt. Es decir, eso es lo que debería medir también un instrumento si lo conecto en paralelo con R2. Al conectar el voltímetro, estamos conectando también en paralelo la resistencia interna del mismo, que en este caso se denomina RB. Supongamos que vale exactamente lo mismo que la resistencia que yo quiero medir. Por lo tanto, al conectarse en paralelo, ahora el valor de resistencia efectivo será de 1000 ohmios. Por lo tanto, la tensión medida es de 100 voltios. Es decir, que hemos cometido un error absoluto de inserción de aproximadamente menos 50 voltios. Es decir, se ha cometido un error de aproximadamente el menos 33%. Este error suele suceder cuando no se tiene en cuenta la escala del voltímetro en la que estamos midiendo. Es decir, debo incrementar dicha escala porque de esa manera estoy aumentando la resistencia interna del voltímetro. Veamos otro ejemplo ahora utilizando un amperímetro. Recordemos que para medir corriente debemos intercalar el instrumento en el circuito. Además, sabemos que los amperímetros por lo general tienen una resistencia interna muy baja. Por ello, hay que tener una idea estimada de la corriente que uno está por medir para evitar dañar el mismo. Fíjense que en este circuito la corriente a medir sería 3 amperes. De nuevo, al insertar el instrumento, que en este caso vamos a considerar su resistencia interna RA como de 0,5 ohmios, el error que se comete es aproximadamente menos 0,015 amperes. Este error es de un menos 0,5%. Es decir, cuanto menos resistencia interna tenga el amperímetro, menor será el error de inserción. Es importante destacar que en algunos circuitos es imposible realizar la inserción del amperímetro. Para ello se utilizan otros métodos no invasivos como puede ser la utilización de una pinza amperométrica. Ahora analicemos el error sistemático de método. Es decir, este error surge cuando a la hora de medir no utilizamos el método más adecuado o el método que implique un error inferior a otro. Por ejemplo, necesitamos medir el valor de la resistencia Rx, pero de una manera indirecta, es decir, utilizando un voltímetro y un amperímetro. Existen dos maneras de conectarlas, conocidas como método corto y método largo. Observen que esta resistencia R, que es un potenciómetro en realidad, es una resistencia de protección para el amperímetro. Se debe aclarar que no podemos medir primero con el voltímetro y luego con el amperímetro. ¿Por qué?
Analicemos el método corto. Ahora simplificado en el dibujo, nos dice que el valor de la resistencia se obtendrá realizando el cociente entre el valor leído por el voltímetro y el valor leído por el amperímetro. En esta configuración, el voltímetro mide el valor real de la caída de tensión sobre R. En este caso desconocida. En cambio, la lectura del amperímetro será errónea, ya que mide la corriente que pasa por el voltímetro más la que pasa por la resistencia, es decir, IB más IR. Al hacer el cociente, resulta que la resistencia medida es menor que el verdadero valor de R. En el segundo método, conocido como método largo, se lo define de esta manera porque el voltímetro incluye la caída de tensión de la resistencia desconocida más la caída de tensión interna en el amperímetro. En esta configuración observemos que la lectura del amperímetro es la lectura correcta de la corriente, ya que la corriente que mide es la corriente que pasa a través de la resistencia desconocida. En cambio, el error ahora lo comete el voltímetro, que mide las caídas de tensiones UR sobre resistencia y UA, que sería la caída de tensión en la resistencia interna del amperímetro. Por lo tanto, el valor medido de la resistencia será superior al verdadero valor de R. En las próximas clases, cuando estudiemos los diferentes métodos de medición de resistores, analizaremos en profundidad estos métodos. Gracias.